Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Los académicos, el plan de estudios, los campos de formación y en toda la facultad había una urgencia por actualizar los programas académicos de las licenciaturas y por cumplir también con los requisitos de acreditación que llevaron a la reforma del proyecto educativo de la facultad. En ese marco, todos los programas de la facultad entramos en proceso de reforma curricular y empezamos a trabajar alrededor de los planes de estudio. Entonces, este libro recoge la práctica académica integrada que inició en ese momento. Desafortunadamente, ya la propuesta no está como se diseñó, pero han seguido otras experiencias de trabajo. Es importante aclarar que aquí no se recoge toda la experiencia del proyecto curricular porque han habido múltiples desarrollos en las prácticas y variedad de proyectos, pero desafortunadamente la memoria que teníamos en el centro de documentación se ha ido extraviando con el tiempo y los traslados y entonces no pudimos recuperar todo lo que teníamos de trabajos de los estudiantes, sino muchos de los archivos más bien que teníamos personales y algunos documentos del centro de documentación. En esta primera, digamos, la estructura que tiene la presentación, acá están como los capítulos, son los comienzos de la práctica académica integrada con los proyectos que se desarrollaron, que fueron mucho más fuertes en primero y segundo y tercer semestre. Luego, un documento que se hizo sobre práctica académica integrada en el año 2006. Luego, las modificaciones que introdujo el sistema de créditos. Y luego presentamos otras experiencias de práctica que son las salidas de campo que se han mantenido vigentes. Y en la última parte, nosotras quisimos recoger como las opiniones de los estudiantes del significado de las prácticas, dejando un poco la voz de los actores. Entonces, está en la última parte. Sigamos. La estructura del plan de estudios es la que ustedes ven acá. ¿Por qué puse esta imagen? Porque quiero que ustedes en detalle vean que no hay ningún espacio denominado práctica 1, práctica 2, práctica 3 en el plan de estudios, sino que en la propuesta inicial de sociales, la práctica no era un espacio académico. La práctica se organizaba alrededor de los principios organizadores de los saberes que ustedes ven en las casillas azules. Entonces, aquí se habla de individuo, grupo, de comunidad de instituciones, de región, nación, de mundo y globalización. Y nosotros habíamos organizado una propuesta que tenía 4 semestres de núcleos temáticos, 3 semestres de núcleos problemáticos y 3 semestres de proyectos, como se ve en la imagen, y la práctica iniciaba desde primer semestre hasta 10º semestre. ¿Cuáles fueron las características de esta práctica? Que estaban organizadas alrededor de una concepción de las ciencias sociales que iba trabajaba la comprensión del mundo desde el individuo hacia afuera. Esa era como la noción que estábamos trabajando en ese momento. Y los ejes de la propuesta de formación era la constitución de sujetos, o sea, constituir sujetos, profesores y sujetos ciudadanos. Y en ese momento se hablaba en la facultad de docentes investigadores. Construir conocimiento alrededor de las ciencias sociales y la proyección social y cultural que hace parte de la responsabilidad que tiene la universidad pública con el entorno. Pasamos a la siguiente, Patti, por favor.
Las características del currículo, entonces, que en ese momento se definieron todas estas características del currículo. ¿Qué quería decir? La integración curricular, por ejemplo, era el definir unos ejes alrededor de los cuales organizar tanto el plan de estudios como la práctica. Por eso la práctica está organizada alrededor de los principios organizadores de los saberes. La pertinencia académica y social estaba determinada por la responsabilidad que tiene el programa de actualizarse y de brindar una propuesta de formación que sea pertinente académicamente y que estuviera como, digamos, actualizada en términos de los contenidos de las ciencias sociales. La investigación para nosotros era iniciar un proceso de formación investigativa con los pequeños trabajos que íbamos realizando con los estudiantes en los acercamientos a la comunidad. La multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad se expresaba en que cada núcleo temático estaba conformado por 2 profesores o 3, llegamos a tener 3, de diferentes áreas de conocimiento. Entonces podía estar un historiador, un geógrafo, un pedagogo, podía estar un economista, un psicólogo, un historiador. En esa época teníamos politólogos, filósofos, lingüistas, geólogos, antropólogos, que todos estaban contribuyendo a la organización del plan de estudios y al desarrollo de la práctica. La pertenencia social se logró en la medida en que los estudiantes pudieron vincularse a las comunidades y presentar alternativas de solución a las problemáticas que estábamos trabajando. La flexibilidad tenía que ver no solo con la apertura que tenía el plan de estudios hacia unas miradas más interconectadas de los saberes de las ciencias sociales, sino también hacia la apertura de el trabajo universitario a los entornos sociales. Con el proyecto nosotros salimos del aula, salimos de la universidad a trabajar con las comunidades. La parte de la evaluación para nosotros era más retroalimentación y autorregulación en el desarrollo de los procesos. La idea también era trabajar la innovación desde la presentación de propuestas alternativas de trabajo que fueran también diferentes al trabajo de aula. Y la practicidad se expresaba en la relación teoría-práctica que estaba perfectamente articulada en el desarrollo de los trabajos. Sigamos. Los comienzos de la práctica entonces fueron con un proyecto. El proyecto se llamaba Reconozcamos nuestro entorno y nuestra gente. Ese proyecto fue una iniciativa que yo presenté en el proyecto curricular y que trabajamos colectivamente todos los profesores haciendo como una propuesta que empezó en primer semestre y se desarrollaba hasta 10º. En el primer semestre y el segundo, el proyecto se llamaba Reconozcamos nuestro entorno y nuestra gente. El eje era el conocimiento de la zona y los miembros de la comunidad, o sea, era lograr vincular a los estudiantes de ciencias sociales con la comprensión del mundo social, de ese contexto que estaba en las comunidades, y empezábamos con una contextualización que se daba en los recorridos. Siempre empezábamos con un trabajo previo de reconocimiento del entorno. El proyecto partió de la universidad hacia la periferia. Otro de los ejes era el conocimiento de las instituciones y otro, la caracterización de la población. O sea, irnos acercando a las instituciones educativas, religiosas, políticas, sociales y a la población que estaba también en las instituciones educativas. Sigamos.
Los objetivos entonces de este primer proyecto fue lograr un conocimiento de la zona, la comunidad y las instituciones sociales, caracterizar las formas organizativas de las instituciones políticas, económicas, religiosas, sociales, culturales y educativas, establecer los lineamientos pedagógicos de las instituciones educativas a las cuales ingresábamos, identificar condiciones históricas y sociodemográficas de surgimiento de los asentamientos, determinar las características de uso y la función del suelo y las actividades de los habitantes, explorar las concepciones de los niños y las niñas que había en las instituciones educativas, identificar características del desarrollo psicomotriz, social, afectivo y valorativo y de los procesos de socialización de niños, niñas, jóvenes y adultos. Quiere decir que nosotros trabajamos con todas las edades en ese proceso. Identificar la influencia de la familia y la escuela en la socialización de los niños y niñas. Realizar actividades de integración con la comunidad y con los niños. Diseñar productos colectivos. Ustedes van a ver ahora más adelante imágenes de las cartillas. Tenemos 3 videos que se han hecho todavía, no, Pati, en relación con las prácticas y que dan cuenta de los procesos realizados, donde ellos presentaban los análisis y los resultados. Y también mirábamos las características del sector en cuanto a oferta y demanda de servicios. Los primeros profesores que participaron en el diseño de la propuesta, el profesor Jorge Pachón, Jorge David Sánchez, no veo el nombre del otro profe, que era el otro filósofo, no lo veo, Miriam Ocampo, Hilda Forero, Omaira de la Torre. Bueno, podemos seguir, no te preocupes. Estas son, no, el proyecto empezó cruzando la avenida Circunvalar hacia la vereda de Monserrate. Ya podemos pasarla. Estas son las imágenes de la vereda. Nosotros encontramos en la vereda un asentamiento que tenía características más rurales en cuanto a las viviendas. Los estudiantes trabajaron la caracterización de la comunidad, la parte de las viviendas, de servicios públicos. Ustedes ven a la izquierda los tanques del silencio del acueducto, que eran los que surtían del agua inicialmente a través de mangueras para las viviendas. Esta vereda, pues obviamente ya no existe. Las personas, como 3 años después, fueron desalojadas, les compraron las viviendas para dejar libre la zona y lograr como una zona verde hacia los cerros orientales de Bogotá. Muchas de las personas que vivían allí trabajaban en Monserrate, entonces también hubo trabajos sobre la historia de la vereda. Se hizo una recopilación del oral y un análisis documental de cuáles eran las características de los terrenos, cómo estaban los asentamientos en este sector. También hubo trabajos que se desarrollaron en Monserrate, en la historia del Cerro de Monserrate, las creencias religiosas de la gente, o sea, se desarrollaron muchos trabajos en la vereda. Posteriormente, entonces ya puedes poner por favor la que sigue. Ahí ustedes ven los profesores, se ve de espaldas la profesora Liliana, el profesor Pachón y algunos estudiantes. Sigamos. Yo les voy a mostrar como la ruta, pero no los detalles como más relevantes. En otro semestre trabajamos con la Junta de Acción Comunal de la vereda de Monserrate. Ahí estamos entregando te pasaste, una biblioteca. Logramos dotar con los estudiantes de ciencias sociales una biblioteca para
la Junta de Acción Comunal que quedó allí en el barrio. Ahí van a ver fotos del grupo de estudiantes que participó en el proceso. Está también el trabajo que hicimos con la comunidad. Fuimos hasta padrinos de algunos niños del jardín infantil de la vereda. Sigamos, Pati. Posteriormente, entonces, nos desplazamos al barrio La Perseverancia. Todos estos recorridos pues los hicimos con los estudiantes para ir conociendo las instituciones. En el barrio La Perseverancia se hizo la historia del barrio. Ahí aprendimos, por ejemplo, que el barrio se llamaba Unión Obrera, que había sido comprado los terrenos por Leo Kopp, que era el dueño de la fábrica cervecera Bavaria, y había comprado el terreno precisamente porque muchos de sus empleados vivían lejos del sector. Entonces empezó a vender los terrenos a los empleados y ellos empezaron eh, todo un proyecto de autoconstrucción que dio lugar a la forma de planificación del barrio. Era un barrio obrero. Hicimos también trabajos en la Plaza de Mercado de la Perseverancia, hicimos en el Jardín Infantil, La Perseverancia, Colegio Manuel Elkin Patarroyo. Se hicieron trabajos de topofilias, topofobias y topolatrías, y era como identificar la percepción que los habitantes tenían acerca del barrio y un análisis también de las problemáticas. Sigamos. Eh, Uno de los eventos más importantes del barrio La Perseverancia, pasa la siguiente, Patti, por favor. Es la existencia de un club que se llama Los Vikingos y también las actividades que congregan a la gente alrededor de la iglesia. Encontramos que el parque del barrio es de los más concurridos. La iglesia, pásate atrás, por favor. La iglesia también. Y el Festival de la Chicha, el maíz y la dicha, es otro de los eventos importantes del barrio. Luego hicimos un trabajo que ustedes observan acá. Bueno, en el barrio también está la Junta de Acción Comunal y a la Junta de Acción Comunal iban los ancianos. Ahí hicimos un trabajo de relatos e historias con los ancianos. Ustedes ven ahí, yo conocí a Gaitán, es un relato de una de las señoras adultas mayores que nos regaló ese bonito relato que está en las cartillas. El que sigue. Luego, en la parte del trabajo con los niños, que fue muy importante, fue hacer todo un análisis del desarrollo cognitivo, psicomotriz de los niños. Tuvimos acceso, la que sigue, al jardín infantil de la Perseverancia y a la escuelita. El jardín infantil en ese momento atendía 200 niños, desde recién nacidos hasta 5 años, y nosotros pudimos hacer evaluaciones de desarrollo de esos niños, diseñar actividades y desarrollar trabajo de aula. Aquí ustedes ven a los estudiantes de sociales compartiendo con los niños juegos y actividades que ellos mismos programaban. También pudimos, sigue, tuvimos la oportunidad de trabajar en la escuelita que después fue trasladada a otro sector. Sigue, Pati. La escuela de la Perseverancia también era el lugar a donde asistían los niños de la vereda de Monserrate, tanto al jardín infantil como a la escuela. Ya en la escuela estaban, déjala ahí,
En la escuela estaban todos los niños de grados de educación primaria. Con ellos también desarrollamos una serie de actividades de aula. En el área de socialización, entonces mirábamos cuáles eran los juegos que desarrollaban los niños, las prácticas que tenían y la manera como se relacionaban entre ellos. Sigamos. Ahí también ustedes ven los grupos ya del programa de ciencias sociales. Bueno, aquí vemos partes de los materiales y las actividades que acompañamos. O sea, no solamente se desarrollaron actividades de recreación, sino actividades académicas. En las imágenes que Patricia acaba de pasar estaban las cartillas que los estudiantes diseñaron. Esas cartillas fueron entregadas a los niños. Se hicieron cartillas individuales para cada uno de los niños para valorar procesos de desarrollo afectivo, de reconocimiento del cuerpo, de emociones, y esas cartillas eran entregadas a los niños al final del semestre. La práctica generalmente tenía una duración de 2 meses para los estudiantes y estaba por fuera de su horario de clases. Sigamos. Ahí participamos en todas las actividades. Por ejemplo, los estudiantes entregaban a los niños en el horario de la tarde. Bueno, luego hicimos recorridos por el barrio de la Macarena y por el barrio San Martín. Un poco para ver los contrastes que hay entre la zona de la Perseverancia, la vereda, ¿sí? Y toda esta arquitectura y todas estas dinámicas que tienen que ver con las construcciones y también con los estratos socioeconómicos que marcan los contrastes de toda la zona que nosotros transitamos cuando vamos hacia la Universidad Distrital Sede de la Macarena. Entonces encontrábamos los contrastes de una vida semirural en la vereda con las construcciones de la Macarena que ya obedecen a una arquitectura muchísimo más moderna, con las torres del parque, con las vías de acceso, con los servicios públicos, porque cuando llegamos a la vereda no había disponibilidad, había un teléfono al cual tenían acceso todos los habitantes para realizar sus llamadas, el servicio de agua se hacía por mangueras, las instalaciones eléctricas eran recientes. Entonces, ese contraste con la Macarena, que empezó a llenarse de galerías, de restaurantes, y que por la proximidad con los estudios de la televisión nacional, que era Inravisión, era un sector que se había llenado de actores y artistas, ¿sí? Y que para algunos pues era de alguna manera eh, eh, escandaloso y novedoso en el sector. En, eh, en el sector de la Macarena también encontramos las partes de restaurantes, se hizo una caracterización del barrio, el barrio San Martín va de la carrera quinta hacia abajo, hasta la carrera séptima. Entonces es un barrio que también fue muy afectado por la valorización de la carrera séptima y los habitantes se quejaban del cambio de estrato. Ahí, digamos, nosotros decíamos que era un barrio que desaparece detrás de la carrera séptima. Ahí logramos trabajar en un jardín infantil con una iglesia bautista. Hicimos toda la caracterización y el estudio del planetario distrital, la Plaza de Toros, el Museo Nacional, el Colegio Camilo Torres, el Colegio Policarpa Salabarrieta, que funciona también en ese sector, y la Universidad Mayor de Cundinamarca. No tenemos obviamente todo el registro fotográfico porque muchos de esos pues se quedaron en los trabajos, no pudimos recuperarlos en esta parte, pero fue también como
la experiencia de ir abriendo a los estudiantes el entorno de la universidad y mostrarles que habían otras maneras de relacionarse con la comunidad y con los habitantes de los barrios. Podemos seguir, Pati. Todo este proceso se desarrolló, digamos, muy juiciosamente entre el año 2000 y 2005. Luego, cuando tomamos un poco hacia el sur, encontramos el barrio La Paz. Este barrio presenta una problemática muy grande que no se compadece con el nombre, porque es un barrio de invasión, donde las problemáticas centrales son la violencia, y es un barrio que en ese momento se caracterizaba mucho por el hurto. Muchos de los habitantes que vivían allí eran las personas que atracaban en el sector de Monserrate y hacia la 26, y pues esto generó unas problemáticas. Nosotros empezamos haciendo el trabajo de la práctica en el barrio, en el jardín infantil, con la Junta de Acción Comunal, pero no pudimos terminar el proceso porque atracaron a los estudiantes de sociales. Entonces la alternativa fue recoger los niños y desarrollar el trabajo en la universidad. Ustedes ven ahí un grupo de niños. Llevábamos los niños a la universidad y trabajábamos con ellos 2 o 3 veces en la semana en las aulas de la Universidad Distrital. Esto también fue una experiencia muy bonita porque nos permitió llevar la comunidad a la universidad. Ya las actividades que teníamos programadas con ellos no se hicieron en el barrio, sino que las pasamos al auditorio Hermano San Juan de la Universidad Distrital, e inclusive invitamos a los padres, a los miembros de la Junta de Acción Comunal, y hubo un acto musical muy importante organizado por los estudiantes que nos permitió hacer el cierre de ese proyecto, que no fue tan fácil. En el lado izquierdo ustedes encuentran los relatos de cómo se fue desarrollando el barrio, porque venía mucha gente del campo y creció de una manera desordenada, sin planeación, sin zonas verdes, sin parques, con unas calles muy estrechas que no permiten el acceso vehicular, y en una zona que por la parte geológica es difícil, porque puede presentar deslizamientos en ese sector. Está enclavado pues casi en la parte de abajo de la montaña, entonces es una zona delicada. Sigamos, por favor. En este están también los estudiantes que participaron en el proceso, y hay otro relato de una de las habitantes del barrio que nos contaba la diferencia de cómo era el barrio cuando ella llegó y la manera como había ido cambiando la dinámica por la parte de la delincuencia y la violencia que se había empezado a vivir en el sector. Bueno, sigamos, Pati. Entonces les decía que este proceso se llevó muy juiciosamente hasta el 2005. La última parte fue el barrio El Paraíso. Ustedes ven ahí las fotografías. Nos veníamos caminando desde la universidad, subíamos la montaña porque el centro educativo Cecilia de la Fuente de Lleras estaba en toda la montaña. Era una escuelita de primaria que tampoco duró mucho tiempo allí, fue trasladada. No pudimos continuar el trabajo en este es otro barrio de invasión que queda arriba del Parque Nacional. En el lado izquierdo están los lavaderos comunitarios que existían en esa época en el sector. Nosotros logramos trabajar allí con niños de primaria de todos los grados, y con la Junta de Acción Comunal también, y logramos también
conocer todo el trabajo que ha venido desarrollando la Universidad Javeriana, porque ellos prestan allí todo el servicio de prácticas médicas y odontológicas. El trabajo de la Javeriana es muy fuerte en ese sector en términos de prácticas en el área de salud. Esta fue como la última experiencia que desarrollamos juiciosamente, ya después la práctica fue cambiando y desapareció un poco el proceso de que todos los profesores de los núcleos nos articuláramos alrededor de la práctica. Sigamos, Pati. Muchas gracias. Nosotros recuperamos posteriormente el mismo proyecto para desarrollarlo con estudiantes. Esta práctica ya fue como en el año 2013, o sea, hay un salto grande no quiere decir que no se hicieron prácticas, se hizo, pero de otra manera diferente, no con todos los núcleos articulados. Tomamos el barrio Sucre, pues porque ahí está la sede administrativa de la Universidad Distrital, y trabajamos también la historia del barrio, las características de los habitantes, la iglesia, la historia de la iglesia, la misma historia de la Universidad Distrital se trabajó allí, se hizo un reconocimiento de todas las universidades que están en el sector, el edificio UBI, la San Marcos, que lleva más de 70 años también en el sector, y la Universidad Javeriana, todas las instituciones educativas. Sigamos. El trabajo con los niños en este sector se desarrolló en la Casa del Menor Trabajador, que es una institución que presta servicios para menores trabajadores en ese sector y ofrece una cantidad de cursos artísticos para ellos en horarios contrarios a los de la escuela. Aparece un periódico, Don Chapín, que fue una de las formas de presentar los resultados de los estudiantes, donde recogieron la historia del barrio chapinero, que fue fundado básicamente por zapateros en aquella época, y por eso decía que se llamaba chapinero por los chapines, porque hacían zapatos. Ellos nos invitaron a nosotros a ir a Zipaquirá, a otra de las sedes. Logramos ir con el grupo de estudiantes y conocer todo el trabajo que realizaban en diferentes talleres con los cuales capacitaban. Parte de abajo, uno de los hallazgos de los estudiantes que encontraron un habitante que reside todavía, de los más antiguos del barrio, que vivía ahí como desde 1934, vivía el señor en el sector, y sacó y nos mostró el carnet que él utilizaba para el tranvía en aquella época, y como cada vez que se montaba el tranvía le hacían un huequito para mostrar que había utilizado el carnet para ingresar al servicio de transporte de aquella época. Sigamos. Luego, con las profesoras Meira y la profesora Patricia, volvimos a retomar el proyecto Reconozcamos Nuestro Entorno y Nuestra Gente, y empezamos por la localidad de La Candelaria. Ahí visitamos el barrio Egipto, La Concordia, el barrio Santa Bárbara. Con los estudiantes también es importante aclarar, estudiantes de primero y segundo semestre. El barrio empezó la práctica empezó con un recorrido también por el barrio Egipto, y descubriendo un barrio que se oculta detrás de la iglesia de Egipto, que es tan emblemática para nosotros,
que se extiende a lo largo de la montaña y donde todavía hay sectores de invasión al lado de de, ¿cómo se llama? Una quebrada, la quebrada que se llama San Bruno. Inclusive cuando nosotros estuvimos allí, a una de las habitantes del barrio de invasión se le quemó la casa y nosotros pues colaboramos con una actividad de mercado para la señora. Ahí ustedes ven algunas de las cartillas que hicieron y en la parte inferior derecha las conferencias a las que asistimos en la casa comunitaria y en la izquierda el recorrido por el sector. Es importante aclarar que a pesar de estar en el centro de Bogotá, puedes pasar la siguiente. No, el acceso eh, al barrio no es permitido. Nosotros tuvimos que pedir permiso para ingresar e ir con habitantes de la zona porque no se permite el ingreso de gente extraña al barrio porque pueden ser atracados. Inclusive en el mismo desplazamiento yo tuve que ubicarme en la parte de atrás porque los estudiantes que iban en la parte de atrás ya les estaban pidiendo plata. Entonces tocó hacer una distribución estratégica para evitar otro tipo de situaciones con los estudiantes. Los trabajos de los estudiantes fueron muy bonitos alrededor de la historia de la iglesia desde la fundación, alrededor de las fiestas emblemáticas que se desarrollan el Día de Reyes, alrededor de las costumbres del barrio, de los habitantes. Visitamos también la Plaza Rumichaca e hicimos prácticas en la Escuela Nacional de Comercio. Con los niños de la institución tuvimos la oportunidad de hacer prácticas con ellos. Ahí ustedes van viendo los resultados, algunos de los resultados, algunas de las presentaciones que tenemos allí. Sigamos, Pati, por favor. También en el recorrido, pues nos encontramos con el Archivo General de la Nación. Uno de los grupos hizo la historia del Archivo General de la Nación, que está ubicado en el sector. En el lado derecho tenemos las fotografías del recorrido que hicimos con uno de los miembros de la alcaldía que nos acompañó en el recorrido, nos contó la historia del barrio, nos llevó por todo el sector hasta el barrio Santa Bárbara, que fue donde terminamos después el ejercicio de la práctica. Sigamos. Aquí está el trabajo que hicimos ya en el barrio Santa Bárbara. Estamos ahí frente al batallón Guardia Presidencial en la carrera octava. Las imágenes son del trabajo, de parte del trabajo realizado en el Jardín Luz y Vida, que está en el barrio Santa Bárbara, que atiende niños también desde recién nacidos hasta 5 años. A nosotros nos correspondió organizar el Día de los Niños, como 200 niños en una actividad en la calle. En el lado derecho ustedes ven todas las coreografías que los estudiantes de ciencias sociales organizaron como parte de las actividades, bailes, cantos y hasta la comida la preparamos ese día para compartir con los niños y con los habitantes del sector que también llevaron los niños y compartieron con nosotros en esa actividad. Sigamos. También en el barrio Santa Bárbara hicimos un recorrido en las casas donde ellos tienen como huertas al lado de la casa comunitaria. Ustedes ven la foto en el lado derecho. Sigamos, Pati. Está la actividad donde los estudiantes de sociales estaban maquillando los niños. Estos son 2 trabajos que se hicieron en los estudiantes de la profesora Patricia sobre la Plaza Rumichaca, sobre las actividades económicas y las actividades de las personas que
trabajan en la plaza. Ahí descubrimos que muchos de los alimentos que se venden en esta plaza vienen de Chuachi, que es cerca a Bogotá. Sigamos. Aquí, son imágenes de un trabajo que hicieron en la casa comunitaria. En el barrio Santa Bárbara hay una casa comunitaria y un centro de acogida que presta servicios para personas de todas las edades. Vemos ahí una señora ya mayor que reciben cursos de artesanías en esa casa, y los niños y jóvenes también participan en actividades artísticas y musicales, que es el servicio que ofrece la casa comunitaria a los habitantes del sector. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con ellos muchos días y de acompañarlos en ese proceso. Sigamos. Ya hacia el sector como de la carrera sexta, entonces encontramos Gran Fundación, una ONG que se encarga de trabajar con habitantes de calle en condiciones de vulnerabilidad para ofrecerles programas de ocupación laboral, reinserción laboral y rehabilitación. Esa entidad es financiada por algunas empresas, y con ellos tuvimos la posibilidad que estas personas que eran habitantes de calle asistieran a la Universidad Distrital y nos dieran una charla sobre drogadicción y sobre consumos, que la realizamos también con los estudiantes en la Plaza de la Aburrida. En el lado derecho aparece la cartilla Santa Bárbara, la particularidad de sus dinámicas, que presenta toda una imagen de las problemáticas del sector de Santa Bárbara, de cómo se ha ido tugurizando el sector, porque la idea es que digamos, este sector va a ser utilizado para trasladar los ministerios que queden cerca al Palacio de Nariño. Sigamos. Estamos con jóvenes. Aquí aparecen 3 cartillas que son apenas una muestra de la mirada de las problemáticas del barrio Egipto, un grupo de jóvenes de la Candelaria y otro grupo que trabaja con la comunidad también en el mismo sector. Entonces se hicieron cartillas para cada uno de los grupos. O sea, es también la expresión de las casas de la cultura y el trabajo que realizan los jóvenes en la casa comunitaria, algunos que se abren a otros sectores de la comunidad y otros que trabajan más las expresiones artísticas. Listo. Sigamos que ya. Esto también fue otra de las instituciones que encontramos, y es la Fundación Caminos de Libertad, que es una institución que atiende personas y familias que han sido privadas de la libertad, que están en cárceles, y les prestan servicios jurídicos, psicológicos, médicos, espirituales y de reinserción a la sociedad. Entonces, también tuvimos acceso a esa institución, nos dieron una charla y nos contaron sobre el trabajo que ellos realizan. Jade es la cartilla que hicieron los estudiantes para mostrar el trabajo de las juventudes artísticas del barrio Egipto. En el barrio Egipto encontramos muchos grupos de rap que realizan también un evento grande en el barrio Egipto, donde ellos se presentan. Sigamos, Pati, ya para terminar, diría yo.
tenemos la práctica de tercero. De esta práctica, pues tenemos que agradecerle a la profe Liliana que nos hizo el favor de enviarnos el documento que ustedes lo van a encontrar en un capítulo completo, pero mucho también del material de estas salidas se perdió por daños en los archivos, o se perdió el registro fotográfico de estas salidas. Ya la práctica de tercero era miradas a Bogotá, se quería reconocer la ciudad-región, el modelo de organización de localidades, y ellos hicieron recorridos por sectores comerciales de diferentes barrios de Bogotá, hicieron el levantamiento y uso del suelo, la historia de los centros comerciales, el análisis de su arquitectura, el estudio de las dinámicas de la población, estudios cartográficos y elaboración de planos, y el reconocimiento de la red vial y las ciclorrutas. Trabajaron centros comerciales como Santa Bárbara, Unicentro, Bolívar, Niza, Salitre Plaza, Galerías, Gran Ahorrar, Plaza de las Américas, Tunal, y los emplazamientos de Cafam, Home Center, El Éxito, Metrópolis y Al Costo. También hacían análisis de las vitrinas como expresiones del lenguaje urbano, las vitrinas de los centros comerciales y el graffiti. En este trabajo participaron los profesores Liliana Rodríguez, Omaira de la Torre, Orlando Silva y la profesora Hilda Forero. Y Luis Carlos Ortiz, que era profesor de dinámicas regionales. Sigamos, Pati, por favor. Entonces, la práctica tenía la misma dinámica de los recorridos por los lugares, el reconocimiento de las características del terreno, de los servicios, el hacer la historia de los asentamientos, pero allí había un mayor énfasis en la parte, digamos, de la cartografía, del uso de los suelos, de las características de los servicios públicos, de las manifestaciones artísticas y culturales. Sigamos. Pues ahí vamos a ver un poquito del trabajo de los estudiantes. Posteriormente, esta práctica fue variando y fue incluyendo recorridos diurnos por la ciudad, recorridos nocturnos, fueron también cambiando las características de los centros comerciales a los parques. Ahí aparece, por ejemplo, una visita al Parque Entre Nubes que realizaron. Están los estudiantes presentando esa experiencia. Sigamos. Bueno, aquí vemos también más fotografías de lugares que ellos visitaron, la elaboración de los planos de la cartografía. Sigamos, Pati. En el texto, la profe presenta en forma detallada los cambios que se han ido dando en las prácticas. Ahora, ¿cuáles son los cambios que se han dado en las prácticas? Que empezó como una práctica integrada que articulaba los núcleos por semestre a ir cambiando esa dinámica. Hasta 2005 se mantuvieron los proyectos. Luego reaparecieron cuando los retomamos otra vez con los profesores, pero no participaron todos los profesores de los núcleos temáticos. Sí han permanecido las salidas de campo durante toda la trayectoria de 18 años, digamos, que empezó este proceso. En el año 2006 se hizo un comité para el análisis de las prácticas integrado por los profesores Hilda Forero, Jorge Miro Pinzón, Patricia Liscano, y salió un reglamento y una forma de organización de esas prácticas que inició como un proceso de formalización. En el año 2008 se introdujo el sistema de créditos académicos y ya empezó a aparecer la práctica en el plan de estudios, con créditos académicos en 2 espacios,
uno en el ciclo de fundamentación y otro de profundización. Entre 2009 y 2017 se mantuvo la práctica en estos espacios académicos. Ya en 2018 empezó un nuevo plan de estudios y se reorganizaron las prácticas alrededor de 3 ejes: la observación participante, los diseños curriculares del área de ciencias sociales y la praxis pedagógica, que es lo que está ahorita en curso. De tal manera que, digamos que esta es como una memoria de una práctica que se pensó de una manera diferente, pero que también se ha ido desdibujando en el proceso por cuanto las mismas condiciones también del programa han ido cambiando. Buenos días para todos y todas. Me complace ver aquí egresados, profesores que nos están acompañando y siguiendo en la línea que acaba de presentar la profesora Piedad Ramírez, creo importante pues destacar el trabajo que inició el profesor Guillermo Moreno, que es el filósofo que acompañó también este proceso, la profesora María Teresa Cifuentes, que estuvo acompañándome con pues mucho tiempo en el núcleo de instituciones sociales y de la cual aprendimos muchas cosas para el diseño de estas prácticas. Y la profesora Miriam Ocampo, que inició con el proyecto de primer semestre. Bueno, en las otras experiencias de práctica académica, que son las salidas de campo, la profesora Liliana Rodríguez y la profesora Griselda Pérez hicieron un documento que marcó la orientación de estas salidas de campo desde cuarto hasta 10º semestre también, ¿sí? Como decía la profesora Piedad, tuvimos o tratamos de tener una linealidad tanto en los ciclos de innovación como en los grupos en esa época de 5º o de 4º semestre. Aquí hay algunas experiencias con las que los estudiantes de ciclo de innovación fueron a el eje cafetero, las experiencias que iniciamos con el profesor Guillermo Muñoz y el profesor Jorge David Sánchez en San Agustín, y ya en Sumapaz, que es, digamos, un poco otra generación de estudiantes con los que empezamos un proceso distinto. Las salidas de campo, además de estas prácticas académicas integradas, se pensaron en el proyecto curricular desde el área de la didáctica de las ciencias sociales, así como en la enseñanza de la geografía. Les estaba diciendo que el documento que diseña la profesora Liliana Rodríguez marca toda esta linealidad y nos permite a nosotros tener una base para pensarnos cada una de estas salidas de campo con un reglamento que se había establecido en ese momento, porque los grupos eran supremamente grandes, salíamos 2, 3 profesores o hasta 4 profesores en cada una de esas salidas de campo. La salida de campo se define entonces como una actividad científica e investigativa que permite al estudiante el contacto directo con el territorio, el análisis de lo local y la adquisición sistemática de datos e información relevante. En sí mismo, la organización que se hacía de planeación, acá está el profesor Blas Rico en uno de esos procesos para poder darle el diseño, el cronograma de actividades que se planeaba, los objetivos y la problemática que cada uno de esos trabajos iba a tener. Organizábamos la salida en grupo de 4 estudiantes máximo, y se hacía
toda una planeación desde el punto de vista teórico hasta llegar al lugar, hasta hacer el viaje como tal. Las fortalezas de las salidas de campo, las relaciones que se establecen con el territorio, la escuela y las comunidades, la formación investigativa que se desarrolla a partir de la observación y la recopilación de esa información para la sistematización posteriormente de ese ejercicio, nos dejaba a nosotros una fortaleza y era el trabajo cooperativo que unía a los estudiantes en cada una de esas actividades. Esos vínculos se hacía también fuerte con la comunidad en el lugar. La responsabilidad, acá hay uno de nuestros egresados que está en este momento en el Colegio de Rivera, en el Huila, fue una de las características que tratamos nosotros de inculcarle a los estudiantes en cada una de esas salidas. Tenían gran percepción de lo social, del cuidado del ambiente, el reconocimiento de esas problemáticas, la conformación de esos equipos interdisciplinares donde contábamos también con licenciados, con antropólogos, con economistas, bueno, con profesores de diferentes áreas para poder resolver el problema en cada uno de esos lugares. Adicional, teníamos la experiencia en los lugares de contar con profesores que nos iban dando como los acercamientos de lo que sucedía en cada uno de estos sitios. El registro que encontramos con la profesora Piedad solo tiene 12 años, porque pues ya ustedes saben lo que pasó, y recogimos algunas. Creo que es importante aquí mencionar que se hizo un trabajo muy fuerte en el Cauca, con la profesora Maritza y el profesor Maritza Pinzón y el profesor Javier Betancourt, que no alcanzamos a registrar porque no encontramos realmente ni las fotografías ni el proyecto en sí. El eje cafetero también contó con un proceso muy interesante de diferentes problemas que se evidenciaron en la zona. Ese trabajo lo hizo la profesora Natalia Martínez y el profesor Orlando Silva en su momento, el profesor José Novoa, que no alcanzamos a evidenciar porque no hay documentación sistematizada en el centro de documentación de la universidad. La salida al departamento del Huila inicia, como ya les decía, con una sensibilización que hizo en su momento el profesor Guillermo Muñoz y el profesor Jorge David Sánchez. Posteriormente salimos con el profesor Francisco Guerra y el profesor Elkin Agudelo. Y ya finalmente hicimos una con el profesor Javier Betancourt, únicamente en un municipio. Aquí ustedes encuentran una de las más largas salidas que hemos hecho, más de 5 días, que quiere darle un reconocimiento a los movimientos sociales que están en el departamento del Huila. Le titulamos en su momento Movimientos Sociales, Educación y Procesos de Resistencia en el Territorio del Yulma, tratando de mirar un poco la cosmovisión que desde Villavieja, La Tatacoa, Garzón, Timaná, íbamos recopilando. Y algunos de los estudiantes que nos acompañaron en esas salidas en Villavieja. Este es un registro que hicimos ya en Pitalito,
recogimos la historia del Colegio Nacional, se le hizo un homenaje al profesor Gil Salas. El último, digamos ya, la placa que llevamos se llevó el semestre anterior, porque tejimos lazos muy fuertes con los profesores del colegio, y les paso las imágenes de lo que los estudiantes recogieron allá en Italia. Pasamos por Timaná, esta es una imagen del Colegio de Garzón, y en Neiva conocimos a los colegas de la Casa de la Memoria, que tienen diferentes trabajos con la comunidad, unas líneas a través del tema de género, el tema de derechos humanos, el trabajo con los niños. Aquí solo alcanzamos a dejar una foto que es el trabajo de las mujeres tejiendo paz territorial, y la Maloca, que está en proceso de recuperación en San Agustín, porque esta comunidad indígena pues ha sufrido muchos procesos, digamos, de pérdida de su identidad cultural. El trabajo que ha hecho acá la Universidad Nacional para poder recuperar ese legado ancestral ha sido muy fuerte, y esta Maloca pues es relativamente nueva. Aquí algunos de los profesores que nos acompañaron en una de las salidas, el profesor Francisco Guerra. Trabajamos sobre el problema de la represa del Quimbo. Y ya viene la salida a Sumapaz, que tiene un amplio registro. Esta salida la inicia la profesora María Teresa Cifuentes en Nazaret, y luego la profesora Adriana Castillo y el profesor Víctor Ávila retoman la salida a Sumapaz como región, y yo inicio Sumapaz como localidad con los estudiantes de tercer semestre. Invitados nosotros por Sintrapaz, esa fue una invitación que le hicieron a la profesora Adriana en su momento, y organizamos los grupos para poder hacer los recorridos por el páramo más grande. Y luego el profesor Víctor Ávila nos lleva a conocer un proceso muy interesante que se da en Pasca. Tuvimos más o menos 4 días de trabajo concentrado en la escuela, la defensa sobre el agua. Estuvimos con la asociación de la localidad donde está Javier, uno de los líderes en esta fotografía. Y acá pues un poco de historia de egresado ya y del profesor Francisco. Otra salida importante que tuvimos ya algo de documentación, porque el profesor alcanzamos a agarrarlo en el preciso momento en que se iba a pensionar, que fue el profesor Rodolfo Nieto, es la salida al Tolima, que lleva por título La última de Bolívar y otras historias. El profesor trabaja desde octavo hasta 10º semestre en el ciclo de innovación que tiene a cargo, todo un proceso histórico, y decide hacer la salida hacia ese lugar. Nos hace a nosotros la invitación. Yo estaba en ese momento en Problemas Latinoamericanos, y llevamos un grupo pequeño de Problemas Latinoamericanos, pues porque éramos solo los 2, y pues realmente para hacer una salida de tanto tiempo se necesita un equipo de profesores fuerte para poder manejar el grupo, ¿no? El profe, en la primera parada, nos contó un poco de historia sobre la Plaza de Honda,
y después dejamos que los estudiantes con sus diarios de campo hicieran los registros en Onda específicamente. Fuimos hasta Mariquita y finalmente conocimos Armero en esa salida con los estudiantes. Trabajos como tal, así como estábamos mostrando inicialmente con la profesora Piedad, no hemos podido encontrar, no se materializaron porque en su momento, digamos, se entregaban los informes, pero a pesar de que se hacía un gran esfuerzo para que se dejara en el centro de documentación todo el ejercicio a través de cartas, bueno, insistíamos mucho en eso, no fue posible encontrar trabajos sobre estas salidas. El altiplano cundiboyacense es un ejercicio que el profesor Víctor Ávila hizo durante mucho tiempo en su espacio de Naciones y Globalización con el profesor Peña del PAIEP. Ahí se cruzaron ambos para llevar con sus estudiantes todo un proceso de análisis sobre lo que pasaba en la explotación minera, los recursos naturales que pues evidentemente generan un impacto ambiental en el lugar, y sobre todo toda la cosmovisión y los mitos, las leyendas, las relaciones que se tejen en ese sitio con el hombre, la naturaleza y el cosmos. El profesor en el libro nos deja un escrito sobre esa salida. Acá hay algunas fotos de los estudiantes que muy gentilmente recogimos gracias a Maleli Linares, egresada de la universidad y del proyecto curricular de Ciencias Sociales de la LEVEX. Bueno, nos quedarán muchas cosas aquí por fuera, pero ¿cuál es el significado de las prácticas en la LEVEX? Estas memorias sobre las prácticas pretenden recoger una mirada del pasado con una proyección hacia el futuro. Trata de visibilizar las convicciones de un grupo de profesores de la LEVEX que ponen en marcha un proyecto curricular innovador, tanto en su comprensión de las ciencias sociales como en las prácticas pedagógicas, las salidas de campo y la didáctica de esta área del conocimiento. Gracias a lo que los profesores nos entregaron, a sus archivos personales de fotografía, a los documentos que se hicieron en su momento, a libros y a la revista Conjeturas, a la primera revista Conjeturas, hemos podido nosotras organizar el libro que estamos presentando el día de hoy. Gracias a los egresados, porque también nos entregaron sus testimonios acá sobre lo que significó para ellos la práctica en la licenciatura. La primera egresada que voy a mencionar acá, que nos entrega un escrito sobre lo que para ella fue estas salidas de campo y la PAI en general, es la profesora, la licenciada Ángela Natalia Barragán Rodríguez, y pues no voy a leer todo el documento que ella nos envía, sino un fragmento que me parece significativo. Dice que a lo largo de la carrera conocí lugares que probablemente no habría visitado en otras circunstancias o que habría visto con el ojo del turista, que se fija en lo evidente. Hay un sinnúmero de lugares, incluso dentro de la ciudad, que al observarlos con la carga académica del científico social adquieren nuevos significados y se convierten en referentes que aportan al ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Ángel Beltrán, en su momento estudiante, hoy en día es egresado,
también creo que es importante que sepan que el libro duramos más o menos 3 años tratando de organizarlo con la profesora Piedad. Entonces, Ángel nos regaló un poema que se titula Luz del Ocaso. También dejé un fragmento. Un camino, una palabra, un maestro, un guerrero, una hermosa travesía por los senderos del justo, del fuerte y del valiente, construyeron la fe y la fortaleza que desde las sombras crean y recrean el acto mágico de la incansable lucha por conocer y abrazar la esencia de nuestra verdadera libertad. La licenciada y periodista Maleli Linares nos regaló el relato, un breve relato en imágenes, y leo también un fragmento. Es urgente y necesario, retomando a Gramsci, materializar de forma dialéctica la teoría y la práctica con el propósito de interactuar, analizar, comprender y situarse desde una perspectiva crítica que nos forme como sujetos políticos activos. Destaco la importante función que dentro del proyecto curricular tienen las prácticas académicas integradas PAI y las salidas de campo como escenarios de investigación, acción participativa, desde las que se orienta parte del proceso pedagógico en una constante dialogicidad que nos permite crear redes de acción y creación. En el libro ustedes ya van a encontrar los relatos un poco más extensos o completos, ¿no? Y con el relato del barrio Sucre, que la profesora ya pasó algunas imágenes, la profesora Piedad, Jason Matiz, Andrea Martínez, Jefferson Rodríguez y Daisy Carolina Sánchez, creo que ya algunos son egresados también de la LEVEX, nos dejaron un análisis fuerte a través de unas conclusiones que yo dejé solo una, que voy a leer en este momento, y es la importancia que para ellos significó esta PAI. Además, creo que es relevante decirles a ustedes que los estudiantes realmente no conocieron la PAI como era antes, ¿no? Como se organizaba en un comienzo, pues donde los profesores nos íbamos fuera de la universidad a hacer la planeación a través de la presentación de los programas, se organizaban las conferencias, nos sentábamos, recuerdo en su momento cuando el profesor Jorge David Sánchez fue coordinador de la licenciatura, que nos tuvo varios días concentrados mirando cómo iban a ser las salidas y también las prácticas y cómo se iban a planear las conferencias del semestre. ¿Sí? Este grupo de estudiantes que tienen ustedes aquí en la imagen no alcanzan a conocer eso porque ya la profesora mencionó una de las cosas, porque los créditos nos quitan un poco la posibilidad de planearnos la práctica de esta manera. La conclusión a la que llegan estos estudiantes es que luego de este trabajo somos conscientes de la aplicación real que tienen las ciencias sociales como estudios interdisciplinares, pues requerimos de muchos conocimientos de tipo demográfico, matemático, cultural, geográfico y urbanístico. A manera de conclusiones, ¿cómo consideramos con la profesora Piedad los logros de la práctica? Los logros más significativos, creo que el primero es el conocimiento producido por los estudiantes y profesores sobre temas no contemplados en los contenidos del plan de estudios, como la historia de los barrios, la caracterización de los contextos y el conocimiento de las instituciones educativas, religiosas, políticas, sociales y económicas
que hacen parte del barrio, la localidad o la región. Segundo, la exploración de las problemáticas percibidas por los habitantes a través de diferentes técnicas de recolección de información. Tercero, la caracterización de los procesos de desarrollo de los niños, las niñas, los jóvenes y los adultos. Y finalmente, el reconocimiento de los agentes y de los espacios de socialización, de la distribución geográfica, el uso del suelo y de los servicios públicos. Yo recuerdo que se contaban con CDs donde el uso del suelo y los servicios públicos, los estudiantes sabían cómo recoger esa información y generar a través de análisis estadísticos una reflexión sobre lo que pasaba en cada uno de esos barrios. Ese CD, cuando yo fui a buscarlo, ya no estaba. ¿Qué dificultades tuvimos en la práctica académica integrada? Bueno, primero, los profesores con los que se inician estas prácticas académicas integradas, con los que se hace una fuerte discusión, digamos así, para poder generar este nuevo plan de estudios que se llamó Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales, se tuvieron que ir a otros espacios. Bueno, voy a mencionar algunos. La profesora Piedad se tiene que ir a acreditación, la profesora Liliana después también se tiene que ir a acreditación. Bueno, casi todos, el profesor Jorge David va a ser parte de la emisora de la Universidad Distrital. Y bueno, otros profesores se van a pensionar. La profesora María Teresa Cifuentes en su momento debe ir al IPASUD. Y bueno, eso genera una, digamos, de alguna manera se desestructura la forma original de la PAI. ¿Sí? Llegan nuevos profesores y desafortunadamente, pues por como estaba concebida la práctica, los profesores no tenían contemplado realizar estos ejercicios en sus horas lectivas. Entonces, no, cada uno hacía lo que podía en cada uno de los trabajos de PAI, ¿sí? Empieza a desarticularse de esa manera. Después hay un tránsito de las horas a los créditos que nos rompió la lógica que venía funcionando, y eso lo mencionó la profesora Piedad hace un momento. La PAI se vuelve una asignatura, la práctica académica integrada, yo la tuve en un momento, después la toma la profesora Natalia Martínez, y ya cuando termina la LEVEX, simplemente queda, digamos, desaparecida completamente, ¿no? Ya lo poco que se hace es a través de las salidas de campo. Los profesores no documentaron, digamos, no tuvimos el juicio, la rigurosidad de guardar los archivos, ¿no? De alguna manera, ahora tal vez este medio digital nos va a permitir hacerlo. Y pues nos quedan tantas cosas por fuera que yo creo que sería bueno rescatar algunas, como la salida que hicieron unos profesores a La Guajira, que creo que a esos estudiantes que tuvieron la oportunidad de salir con ellos les marca un poco la vida. Y ya lo que ustedes saben, ¿no? Finalmente, lo del centro de documentación que pretende ser digamos, el lugar donde reposen todos estos documentos, pues tuvimos el arreglo en el ala sur, se llevan los documentos a la Thomas Jefferson y de ida y de venida muchos de esos materiales. Muchísimas gracias, profesoras, muchísimas gracias por la presentación, muy interesante, queda uno fascinada y provocada de trabajar con ustedes en la licenciatura en sociales.
cuando presentaban sentía en sus voces como una nostalgia, ¿no? Como del tiempo pasado en lo que hacían. Y bueno, quisiera empezar, tomarme la venia de los asistentes, que por favor les voy sugiriendo que vayan comentando sus preguntas en el chat y empezar por allí. ¿Hay de verdad en ustedes algo de nostalgia por ese pasado reciente de la licenciatura? Activen los micrófonos. Claro que sí, profesora Pilar, sí. Sí, hay una cantidad de recuerdos, digamos, a veces con los egresados y también con algunos profesores. Conversamos sobre esas salidas que pues yo creo que todos aprendimos, ¿no? El aprendizaje no solo fue en una sola dirección, sino que estuvimos en doble vía aprendiendo, ¿no? Aprovecho que está aquí la profesora Maleli, que nos enseñó mucho de los videos, la fotografía. Yo recuerdo que ya cuando ellos llegan a sociales, la PAI ya está desestructurada, ¿sí? Pero ellos mostraron un interés con una serie de trabajos que no tuvimos la precaución de dejar evidencia. Ya después ella sale con el profesor Ávila, con la profesora, no sé, la profesora Liliana, el profesor Orlando, y tienen una experiencia distinta. Y el profesor Víctor Ávila, ¿no? Que creo que es importante, creo que es, en el relato dice Maleli que es una de las salidas que más la impactó. Voy a ir recogiendo algunos de los comentarios que quedaron en el chat y seguramente vamos a tener la intervención de la profe Piedad un poquito más adelante, ¿no? Mientras resuelven allí, ¿no? Entonces la profesora Liliana Angélica Rodríguez Piscinato, colega de ustedes, les deja un comentario, les dice: gracias profesoras Piedad y Patricia por el trabajo realizado. ¿Cuáles serían los mayores aportes que destacarían en la organización actual de las prácticas en los proyectos curriculares? En la organización actual, el comité de currículum tiene un grupo de profesores que se están dedicando a rediseñar la práctica, porque tú sabes, profe, que nos llegó una nueva reglamentación donde ya no nos llamamos licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales, sino licenciatura en sociales. Y la práctica cambia en ese sentido porque se va a dedicar exclusivamente al trabajo en escuela. Esto no quiere decir que las salidas se van a acabar, pero sí, digamos, hay que realizar convenios con las instituciones educativas del distrito de Bogotá. ¿Por qué? Porque es importante que los estudiantes de la Universidad Distrital se empoderen de ese espacio con todo el conocimiento que reciben en el aula. Entonces ellos van a tener prácticas ahora desde tercer semestre, aunque yo tengo en este momento una asignatura que se llama Violencia, Conflicto y Educación para la Paz, y trato de darles los inicios para que se acerquen a estas instituciones educativas. Pues en este momento, en virtualidad, estamos tratando de hacer otra cosa. Pero sí, lástima, no sé si Nicolás Torres está empapado del tema, porque ahí hay un comité que está encargado de trazar la ruta de las nuevas prácticas pedagógicas en las licenciaturas en toda la facultad, perdóname, en toda la facultad, porque Vivero tiene salidas de campo y creo que lo organiza de una forma distinta. Bueno, yo estaba en el final, yo no sé, estaba en... Hay un ejercicio interesante que se hizo en su momento con el grupo de Amaranta Delgadillo. Allá se dejó también una biblioteca gigante, pero no alcanzamos a terminarla.
No recuerdo qué coyuntura, ya se pudo conectar, Piedad. Entonces voy a devolverme a buscar la pregunta. ¿Sí, no, no te preocupes, yo la tengo en la mente. La profesora Liliana Piscinato, antes de retirarse, que se excusa porque tenía clases, colegas, les deja esta pregunta donde les dice que cuáles serían los mayores aportes que destacarían en la organización actual de las prácticas en los proyectos curriculares. Bueno, yo alcancé a conocer un poco la estructura que fue la última que presenté, no de la facultad como tal, porque cuando yo me retiré de la universidad ya hace 2 años, estaban en el proceso de organización de las prácticas. Tuve la oportunidad de conocer la de sociales, que es la que presenté ahora, que retoma un poquito la experiencia que nosotros tuvimos con la comunidad y empieza con observación participante. Luego se centra, va reorientando la práctica con la misma intención que nosotros teníamos para ir logrando los acercamientos a la escuela. Hay un comité en la facultad que está encargado de las prácticas. Yo no conozco en este momento cómo las han pensado, teniendo en cuenta los nuevos requerimientos que exigen convenios y otro tipo de dinámicas. Sí, muchas gracias. Bueno, cuando empezamos la conversación, les decía yo que notaba en sus voces algo de nostalgia y la profesora Patricia fue muy generosa en comentarnos que sí, que se sentía nostálgica por todo el pasado reciente de las prácticas. En tu caso, Piedad. Pues yo diría que lo mismo, ¿no? O sea, fue una época de trabajo intenso. Y unas condiciones en las que se estaba sacando adelante una innovación. Okay. Entonces creo que pues hay que adaptarse a los cambios. Perfecto, sí, muchas gracias. Sí. Bueno, aquí recogiendo en el chat, Luz Ángela Silva Roballo, haciendo un poco de eco a las imágenes que ustedes iban presentando. Ella hace una evocación de las palabras de Jesús Martín Barbero, donde dice que la música se convierte como expresión de la conciencia dura de los jóvenes. ¿Ustedes observaron en los grupos de rap dicha conciencia dura? Sí. Si quieres, Pati. Sí, claro. Algo que aprendimos, por eso te decía, profe Pilar, y a los asistentes aquí el día de hoy, que una de las cosas que aprendimos en estas salidas trabajando con los jóvenes, la música en cada uno de esos barrios, es que esas letras efectivamente tienen un sentido, yo decía, un análisis de ese discurso donde los jóvenes se quieren manifestar, quieren expresar algo. Y creo que eso lo aprendí en estas salidas, porque de aquí en adelante yo empecé a trabajar un poco con la música en las clases, ¿no? Mirando qué sentido entrega cada una de esas canciones dependiendo el tema. La música, yo creo que el arte en general nos deja ver eso, ¿no? La sensibilidad que se está tejiendo en torno a un grupo de chicos, de jóvenes, de niños. Se trabajó mucho también el teatro. Y con el teatro ahí en la Candelaria nos dimos cuenta que hay una red cultural fuerte. Ese trabajo lo sistematizó Sebastián, si está Maranta por ahí, que me acuerde el apellido, Sebastián Rueda, con sus compañeros. Ellos hicieron ayudaron a manejar esa red cultural en la Candelaria para pues dar a conocer efectivamente el trabajo de esos artistas, ¿no? Que yo creo que en este momento, en épocas de pandemia, están un poco golpeados económicamente.
Pero la música sí, profesora Luz Ángela. Creo que está esa conciencia difícil de lo que se vive en el día a día, de sus dificultades, de las necesidades, de las denuncias que hacen a través del rap. Ok, gracias. Bueno, también tenemos a Saúl Figuera, que dice que gracias a la profe Piscinato, que estaba presente aquí, porque junto a Nubia y a ella tuve la mejor salida de campo de la carrera. En ese sentido, planteo la problemática que muchas salidas de campo en el diálogo con estudiantes se quedan en paseos, entre comillas. ¿Cómo lograr salidas de campo significativas y evitar el malgastar recursos? Pues los convierten en vacaciones. Digamos que es una percepción un tanto generalizada en algunos contextos, ¿no? ¿A qué se deberá eso? Que las prácticas empiecen a tener esa percepción negativa precisamente en los profesores y estudiantes. Bueno, yo nunca tuve salidas de campo con los estudiantes, precisamente por todas las dificultades que tenía el manejo de los grupos, porque los estudiantes asumen el trabajo de esa manera. Entonces, no sé si Patricia quiere hablar al respecto, porque sí, todo mi trabajo fue en la ciudad. Sí, en las salidas de campo lo que dice Saúl es muy cierto, ¿no? En los pasillos, ¿no? Porque cuando tú les solicitas a ellos la evaluación de la salida, por eso se diseñó un formato para evaluar la salida de campo. En 2 vías, en el comportamiento de los profesores y de los estudiantes. Y tú ya sabes, profesora Pilar y los que nos acompañan hoy aquí en la sala, que digamos que el mal manejo, yo siento así, ¿no, Saúl? Si estás por ahí, el mal manejo de los recursos no es solo que el dinero se invierta en la salida, sino que la experiencia se pierde cuando tú no colocas los parámetros, las reglas fijas en el transcurso. A veces los chicos se molestan. Yo tuve una experiencia muy difícil en el Huila con el profesor Francisco Guerra y el profesor Elkin, porque los estudiantes a veces no entienden que tú como profesor, por fortuna aquí hay egresados, tienes que dar las indicaciones para que no tengamos un accidente, no tengamos eventos fuertes, y el caso nuestro, desafortunadamente, en el Estrecho del Magdalena, ya cerrando la salida, era el último día. El día que el sábado íbamos simplemente a hacer las compras, ¿no? Porque pues la salida, claro, es académica, y yo en ese sentido, como dice Saúl, sé que la profesora Liliana tiene un rigor desde el momento en que se va a planear hasta que llegan a Bogotá, ¿sí? Pero ese día, desafortunadamente, era un grupo demasiado grande y salimos 3 profesores. Yo en ese momento, yo sé que eran grupos de 35, 40, el profesor Francisco Guerra tenía un grupo grande, el profesor Elkin otro, y yo tenía 2 grupos. Entonces, puedes imaginarte la cantidad de estudiantes para 3 profesores. Y efectivamente, trabajamos muy bien todo el tiempo, una salida muy, muy larga, pero tuvimos un accidente que perdemos un estudiante en el Estrecho del Magdalena, y creo que ese decir de estamos en vacaciones se nos desdibujó en esa salida y las cosas cambiaron. ¿Sí? Creo que ese es uno de los hechos más duros, que nadie está exento, ¿no? Porque ha pasado en los colegios, pasa en las universidades, y por más de que tú quieras, pues sí, los chicos asumen que en la salida y en la universidad son libres porque no está con papá y con mamá.
Entonces ahí eran los debates que hacemos digamos, en el proyecto curricular es precisamente eso, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a hacer para que los estudiantes asuman esto con responsabilidad académica y no como el paseo? Porque es efectivamente ahí donde Saúl toca el punto, que vamos a desperdiciar el recurso. No, el recurso nunca se desperdicia en una salida de campo. Yo, eso sí, a pesar de la experiencia que tuve en el Estrecho del Magdalena, jamás pasó. Cuando trabajamos con el profesor Jorge David Sánchez, que llegamos más allá del estrecho, que fue a San José de Isnos, con el profesor, pues el profesor Jorge David empezaba diciéndoles una cosa que me parece válida, y es: yo no quiero aquí profesores pobres. ¿A eso qué? ¿Se van a ir a acampar? No, señor. Todos concentrados en el hotel, ¿sí? O sea, tú empiezas como maestro a generar unas pautas donde los chicos tienen que entender que no te vas a ir a soltar porque sí. Creo que esa es una de las experiencias que les puedo contar yo a ustedes, donde el paseo no funciona así. Ok, muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos comentarios de Maleli Linares, que dice que es muy contenta de haber podido participar de las PAI y del aprendizaje brindado por el equipo de profesores durante nuestro proceso de formación. Amaranta Delgadillo Caro también comenta que el papel del comité de currículo es fundamental. Hay que retomar la propuesta de resolución para organizar de mejor manera las prácticas y articular las licenciaturas. Es muy importante, eso era a propósito de lo que comentaba la profe Piedad. También tenemos un comentario de Nubia Consuelo Buitrago Lizarazo. Quisiera exaltar este gran trabajo que realizaron estas dos grandes mujeres como seres humanos y personas y excelentes docentes, quienes han aportado muchas cosas buenas a la licenciatura y a cada uno de los estudiantes. Sé que todo tiempo pasado será mejor, pero esas actividades y prácticas que se desarrollaron en la LEBEX, miles de felicitaciones. Miren que sí les dije que tenían hartas flores. Aquí viene Miguel. Buenas tardes para todas las personas presentes. Muchas gracias a Tatiana, a la profesora Pilar y al Comité de Investigación de la Facultad por la organización de este espacio. Mis felicitaciones a las profesoras Piedad y Patricia por su excelente trabajo. En este sentido, dejaría como pregunta, ¿cómo recuperar en las nuevas estructuras curriculares que se realizan a nivel de licenciatura en la facultad, particularmente en sociales, las buenas prácticas académicas y educativas como lo fue la PAI? Bueno, ¿me escuchan? Perfectamente. Sí, muy bien. Bueno, yo creo que ese es el trabajo que les queda a los profesores que están ahora, que fueron nuestros estudiantes y están ahora liderando todos los procesos académicos de la licenciatura. O sea, nosotros hemos recogido las memorias y hemos disfrutado muchísimo ese proceso, porque es un poco recordar todo lo que hicimos con todas las bondades y los problemas que hubo, pero también eran otras condiciones. Las condiciones de la licenciatura ahora son distintas, pero ofrecen muchas oportunidades para recobrar esas buenas prácticas. Entonces, yo creo que esta es un aporte que nosotras hacemos de recuperar una memoria para que se pueda aprovechar de la mejor manera. Ahí está. ¿Sí? Muy bien, compañeras. ¿Dónde encontramos el libro? ¿Con qué valor lo sacaron al mercado? Eso sí, no sabe, ese datico yo no lo sé. Está en publicaciones. Te agradecemos a ti por habernos invitado, porque yo le dije a Patricia, esto no es producto de un proyecto de investigación, toca aclararle a Pilar, sino que es más un recuento de la memoria que nosotros estamos haciendo para rescatar una experiencia que fue muy valiosa. Entonces, esta es la primera actividad en la cual tenemos la oportunidad de presentar el libro. Todavía no hemos organizado con el proyecto curricular.
ni con los profesores estamos pendientes de, digamos, de organizar estas socializaciones para que pues podamos llegar y conversar con más personas, eh, no solo de ciencias sociales, sino yo diría también del comité que está encargado de las prácticas, también podríamos hacer. Me parece, me parece. Pues felicitarlas porque yo durante la presentación lo que veía era un proceso riguroso de recuperación de la memoria, con un archivo fotográfico, con un archivo narrativo. Entonces, imagínense si eso no es un proyecto de investigación, ¿cómo será un proyecto de investigación sobre que recupere la memoria de las prácticas en sociales? Maravilloso. Yo quisiera cerrar porque ya nos va a llegar la 1 de la tarde y mucha gente se empieza a retirar por la hora pico, con una pregunta para ustedes. Bueno, teniendo en cuenta que hay una cantidad de archivo fotográfico, ¿quién fue el fotógrafo? ¿Cómo brindaron la identidad de los niños? ¿Cómo fue todo ese proceso un poco para iluminar e ilustrar a los jóvenes que están haciendo investigación y que muchas veces toman fotografías, quieren publicarlas? ¿Cuáles serían esas recomendaciones para trabajar con un archivo fotográfico tan denso y tan nítido de las identidades de los jóvenes, de los barrios, etcétera? Bueno, la mayoría del archivo fotográfico, tanto de los estudiantes de la licenciatura como de las actividades que se realizaron, parte la tenía yo y parte estaba en los trabajos. En esa época no había ningún tipo de restricción. Eso lo encontramos ya en el 2013 cuando trabajamos en la Fundación Grupo. Ya allí ya no nos permitieron tomar fotos a los niños. Generalmente si hacíamos registro fotográfico, los niños quedaban de espaldas o teníamos que pedir autorización a los padres. Esa es la nueva norma que hay para hacer estos registros. Sin embargo, ahorita hay un montón de herramientas que nosotros en esa época no teníamos. Por eso falta tanto registro fotográfico, y, entre otras porque pues muchos quedaron en los trabajos y los trabajos se fueron en calidad de préstamo, suponemos nosotras, y no volvieron. Y no se hizo un archivo de eso. Bueno, muchísimas gracias, profesoras. Quiero aprovechar el momento por si alguna de los asistentes quiere abrir su micrófono y saludar a las profesoras para despedirlas y agradecerles esta gentileza, esta generosidad de contarnos esa filigrana del trabajo de las prácticas, muy maravilloso, muy iluminador. Yo lo veía y me daba también mucha nostalgia, porque en algunos proyectos también teníamos cosas similares, pero nunca con la envergadura de poner en riesgo la vida, como en esas historias que ustedes contaban. Muy, muy bonito trabajo, profesoras. Muchas gracias, Pilar, y gracias por la invitación. Sí, gracias, profesora. Gracias a todos y todas por habernos acompañado el día de hoy. Natalia y Maleli saben que el libro está acá. Cuando la pandemia acabe, se les entregará, si es posible vernos. En el chat estoy leyendo que Tatiana saca, digamos, desde la editorial de la Universidad Distrital, el valor que tiene el libro. Nosotras habíamos pensado hacer el lanzamiento en la feria del libro, pero desafortunadamente, pues, inmediatamente se da la cuarentena. Agradecerle a la profesora Pilar, a Tatiana Durango por el apoyo en la presentación del día de hoy, a los egresados, a mis estudiantes de Violencia, Conflicto y Educación para la Paz, el habernos acompañado, y a los asistentes, ¿no?, en general. Claro, aquí tenemos un último comentario de Natalia Barragán, donde les da muchas gracias. Viene más de 15 años después de haber ingresado a la LEVES. Esto en retrospectiva, y entiendo por qué soy la persona de hoy. El amor profundo por la educación y la discusión constante por construir más y mejores procesos de formación. Mil gracias. Entonces, compañeras,
un sentimiento de solidaridad y gratitud en estos momentos de pandemia que nos obliga al distanciamiento social. A todos los asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar atentos a la programación del Seminario Permanente de Investigación, que es un seminario de ustedes, para ustedes, de nosotros, de todos, para dar a conocer las reflexiones tan interesantes, los productos de investigación y todos los avances de las líneas y proyectos de investigación de nuestra facultad.